Vamos a empezar con un muy breve repaso de conceptos de lo que es la expresión de un gen. Tenemos el ADN que va a servir de molde para que la ARN polimerasa sintetice una molécula de pre-ARN mensajero, ¿sí? Ese pre-ARN mensajero va a tener, entre otras cosas, lo que son los exones y los intrones. Posteriormente se va a procesar ese ARN. Vamos a tener el ARN maduro donde se van a escindir los intrones y nos van a quedar los exones, que son los que tienen la parte codificante, ¿no? Ese ARN maduro va a salir del núcleo, va a ir al ribosoma que lo va a traducir en una proteína, digamos, en una secuencia aminoácidica que después va a pasar a ser una proteína. Bueno, vamos a dar un par de generalidades. Básicamente una enfermedad genética se puede producir por alteraciones a nivel macro, digamos, por anormalidades a nivel cromosómico, alteraciones a nivel micro por cambios en la secuencia del ADN. En cuanto a lo que se refiere a los errores innatos de metabolismo, podemos decir que son enfermedades raras y muy heterogéneas, como ya sabemos. La mayoría son causadas por deficiencias enzimáticas y la gran mayoría son de herencia mendeliana. Hay más de 600 genes involucrados y pueden ser producidos por cualquier tipo de mutaciones. Vamos a encontrar de todo, ya sea missense, nonsense, splicing, inserciones, deleciones, rearreglos, etc. Entonces, si estamos hablando de errores congénitos del metabolismo, hoy en día obviamente el estudio genético más utilizado es el análisis de la secuencia de ADN, que no tiene nada que ver con lo que vemos ahí en la foto. Hoy en día tenemos dos métodos para llevarlos a cabo mediante la secuenciación de Sanger, que fue descrita por primera vez en el año 77 por Sanger y colaboradores, y que posteriormente, tras mejorarse, digamos, en la parte técnica, fue la metodología utilizada para el desarrollo del genoma humano. La forma de trabajo para la secuenciación de Sanger es análisis de un gen a la vez, exón por exón, y se van a utilizar primers que van a ser diseñados dependiendo el fragmento que queramos amplificar, ¿no? Y luego van a ser separados por electroforesis capilar y detectados en el equipo. Hoy en día sigue siendo la técnica gold estándar en lo que es secuenciación y actualmente también se utiliza para confirmar los resultados obtenidos por Next Generation Sequencing. ¿Y a qué nos referimos? ¿A qué me refiero, mejor dicho, cuando hablo de Next Generation Sequencing? Es un término que lo que hace es abarcar el conjunto de tecnologías que fueron desarrolladas a partir del año 2005 en cuanto a secuenciación se refiere. Esto significó un enorme avance científico, ya que mejoró muchísimo lo que es la velocidad de secuenciación, el tamaño y cantidad de información generada, y también produjo una disminución muy significativa de los costos. Y para que se den una idea, si hablamos de secuenciar un genoma completo, lo que en Sanger nos llevaría varios años, varios equipos, varios analistas y costaría millones de dólares, por NGS secuenciar un genoma completo llevaría menos de una semana, un solo equipo, un solo analista y estamos hablando de pocos miles de dólares, incluso ahora se está hablando de $1000. Entonces, muy brevemente les voy a describir las etapas. Tenemos una primera etapa donde se va a generar la librería genómica, donde se va a fragmentar el ADN a estudiar, se va a ligar adaptadores, que esto van a permitir una amplificación posterior, y a menos que lo que queramos analizar sea todo el genoma, va a tener también una etapa de enriquecimiento, es decir, vamos a enriquecer la muestra de las secuencias que nos interesen, de los genes que nos interesen. Posteriormente viene la etapa de secuenciación propiamente dicha, que se realiza en millones de fragmentos en paralelo, y lo que es la primera etapa, procesamiento de datos, donde se hace un alineamiento de las lecturas, donde se arma el rompecabezas. Imagínense que se producen millones y millones de fragmentos, de los cuales se tienen que ir alineando con un genoma de referencia. Se van a comparar justamente con ese genoma de referencia, se va a hacer lo que se llama el llamado de variantes y anotación, y posteriormente la interpretación de los resultados mediante el análisis de las variantes encontradas. Cuando le hablo de variantes, lo que quiero decir es que, o sea, me estoy refiriendo a cuando existe una
discrepancia entre lo que es la secuencia de ADN del paciente y la secuencia del genoma de referencia. Entonces, tenemos algunas series de parámetros que nos van a dar información sobre la calidad de secuenciación en NGS. Están abarcados en lo que es la cobertura, que describe el número de veces que una determinada región fue secuenciada. ¿Y por qué les cuento esto? Porque no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver algún informe o por si lo reciben en algún futuro. Probablemente lo que les reporten es el tema de la cobertura media, que me habla del promedio, del número de veces que se secuencia una región determinada. Una cobertura mínima, que me va a hablar de un número mínimo de veces que debe ser secuenciado una base para dar un resultado confiable, por eso les hablaba de calidad de secuenciación. En diagnóstico hoy en día se está aceptando que la cobertura mínima debe estar entre 20 y 30 veces. Y también probablemente le informen el porcentaje de bases de interés que se secuenciaron con una cobertura mayor o igual de la cobertura mínima. Como ejemplo, si reciben un informe que le dice que la cobertura media de un gen es 75 por, le está diciendo que cada una de esas bases de ese gen se secuenció en promedio 75 veces. Pero ojo, si les aclara que la cobertura mínima es mayor del 30 por en el 95%, esto significa que un 5% de esas bases se secuenció menos de 5 veces. Entonces, ¿para qué realizar un estudio de actividad, genético en errores congénitos del metabolismo? No se confundan, esto es si fuera el caso de paternidad, ¿no? Obviamente lo podemos utilizar para confirmación de un diagnóstico, para consejo genético o para arribar a un diagnóstico, especialmente cuando los test bioquímicos no puedan confirmar o descartar un error innato del metabolismo. O sea, lo que nos puede aportar información en estudio genético puede inferir en lo que es el tratamiento, el pronóstico, si tenemos suerte y tenemos correlación genotipo-fenotipo, en lo que es el consejo genético con todo lo que ello abarca, estudio de familiares en riesgo, etc. Entonces, ¿qué alternativas tenemos hoy en lo que es secuenciación de ADN por NGS? Vamos a nombrarlas. Se puede secuenciar el genoma completo, donde acá no hay mucha ciencia, se va a secuenciar todo el genoma. Si hablamos de secuenciar el exoma completo, lo que se van a secuenciar son todos los exones de todos los genes del genoma. Estamos hablando que equivale entre un 1 y 2% del genoma total. Si hablamos del exoma clínico, lo que se secuencia en este caso son los exones de los genes solamente asociados a patologías. También se puede enfocar en lo que es un panel de genes, que es un análisis de un grupo reducido de genes, en promedio 50, y que generalmente está relacionado con una presentación clínica o con un grupo de enfermedades que presentan un espectro clínico similar. Y hoy en día tenemos una nueva alternativa, que son los paneles virtuales o in silico, donde lo que se va a secuenciar es todo el genoma, pero solamente se va a analizar una lista de genes de interés. Esto es para reducir los costos. Quiero que nos detengamos un segundito en este cuadro, donde lo que hice fue comparar los distintos métodos que les mencioné recién. Tenemos que el genoma completo, lo que se va a secuenciar es todo el genoma, como les dije, esto incluye exones, intrones, zonas regulatorias, etc. Y miren una cosita, o sea, por cada paciente que se secuencia, estamos hablando del genoma contiene 6.000 millones de pares de bases. Se van a encontrar entre 3 y 4 millones de variantes, ¿sí? O sea, que si estamos hablando de enfermedades monogénicas, de herencia mendeliana, donde la enfermedad se va a producir por una o dos variantes, hay que filtrar esa enorme cantidad de información, hay que pasar de 3 millones o 4 millones a solo una o dos variantes. Por eso la dificultad en el análisis de estas variantes que vamos a ver a continuación. Si hablamos de exoma completo, la cantidad de genes que vamos a estudiar va a ser el total de genes del genoma, que aproximadamente se calcula hoy en día en 20.000. Estamos hablando de 200.000 exones y al secuenciar menos, obviamente, las variantes encontradas van a ser menores. Estamos hablando en el orden de los 200.000 o 400.000. El exoma clínico se secuencian 4.800 genes que están relacionados a patologías. Esto equivale a unos 62.000 exones y la cantidad de variantes disminuye drásticamente. Ya estamos hablando del orden de 8.000 y 10.000. Y bueno, y paneles de genes
Por lo general lo desarrollan los laboratorios que le mandan al fabricante, le dice quiero estudiar tal y tal gen, tal y tal exón. Pueden ir desde 10 hasta 1000, estudiar desde 10 hasta 1000 genes, y obviamente las variantes encontradas van a depender del número de genes estudiados. Lo que le hablaba de la calidad de secuenciación anteriormente, o sea, a medida que vamos bajando en el cuadro, o sea, a medida que vamos secuenciando menos, la cobertura va a ser mayor, y a medida que vamos secuenciando más o subiendo en el cuadro, el costo va a aumentar, hoy en día principalmente por la complejidad del análisis. Entonces, a lo que me refería con el análisis de las variantes, es una etapa fundamental en el proceso de Next Generation, que debe ser realizado por profesionales con conocimientos genéticos y clínicos, obviamente, para determinar lo que es la significancia clínica de las variantes halladas. Obviamente siempre poniéndolo en el contexto clínico del paciente. Para ello es fundamental que al laboratorio le llegue una historia clínica completa para enfocar al grupo de trabajo para saber qué genes ir a buscar o dónde buscar las variantes, digamos. Y esa historia clínica es muy importante que tenga una caracterización detallada del fenotipo, estudios bioquímicos, imágenes o todo lo que aporte información. Para empezar a filtrar esa cantidad enorme de variantes, se utiliza la aplicación de filtros, como son los filtros de frecuencia alérica en la población, conservación evolutiva o efecto funcional, entre otros, y obviamente otras herramientas informáticas, o bioinformáticas, mejor dicho, como son las bases de datos públicas y privadas, hablando de bases de datos de estudios poblacionales, de mutaciones, predictores in silico, como son el CIF y el Polifen, y bibliografía de referencia. Y obviamente el final, digamos, el output de este estudio va a llevar a la clasificación de las variantes en benignas y patogénicas, y como nombró Soledad hoy temprano, de las famosas variantes de significado incierto, que es un término no muy feliz, que se le asigna a las variantes nuevas encontradas o aquellas variantes que no tienen suficiente evidencia científica como para clasificarlas como benignas o patogénicas. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. ¿Qué estrategia seguir y qué sería lo recomendable en cada caso? Obviamente, qué test elegir va a depender de dos principales factores: de la impresión diagnóstica, es decir, de la información clínica, bioquímica, imágenes con la que se cuenta, y obviamente de que tengamos un test disponible, el costo y la demora de resultados. Supongamos que tienen un paciente con un espectro clínico bien definido, o sea, un gen candidato, puse un ejemplo muy fácil, la tirosinemia, porque vamos a tener una clínica que nos va a orientar y vamos a tener marcadores como son los aminoácidos y la succinilacetona, o sea que ya prácticamente tenemos el diagnóstico, pero bueno, nos interesa saber qué mutación tiene. En este caso, cuando tenemos un gen candidato, como anteriormente dije, probablemente la mejor opción sea secuenciar por Sanger. Ahora bien, si ya aumentamos la complejidad, hablamos de que tenemos varios genes candidatos por sospecha clínica y o bioquímica, o varios diagnósticos diferenciales, como por ejemplo los trastornos congénitos de la glicosilación o CGD, donde hay múltiples genes involucrados y el marcador bioquímico siempre es el mismo, o por ejemplo una presentación como distrofia muscular, ya descartaron Pompe obviamente y no era, entonces ahí quizás lo mejor sea recurrir a un panel de genes. Ahora bien, si hablamos de un paciente con una presentación clínica típica o que no exista un test genético disponible para la sospecha diagnóstica que tengan o tengamos, o la secuenciación por Sanger o por paneles hayan sido negativas, no hayan arrojado ningún resultado, o directamente luego de hacer múltiples estudios y evaluaciones no haya una orientación clínica y bioquímica firme, quizás este sea el mejor caso para realizar una secuenciación del exoma. Genoma, ¿por qué lo pongo entre signos de pregunta? Porque hoy en día está todavía en una etapa muy experimental, o sea, se usa más que nada para investigación y por lo tanto me parece que exoma es lo que aplica en estos casos. Unas breves palabras sobre exoma. Se estima que un 85% de las mutaciones causantes de enfermedad mapea dentro de los exones. O sea que ya de entrada hay un 15% que no caen dentro de estos exones, ¿sí? Pueden caer en lo que es
zonas intrónicas profundas o zonas regulatorias como son los promotores, etc. Entonces uno diría, listo, con un 85% de probabilidades de obtener un diagnóstico molecular, fantástico. Pero la realidad no es tan así. Estudios y reportes desde 2 años o 3 años atrás hablaban de una eficacia diagnóstica mediante exoma de un 25%, bastante alejado de ese 85% que sería el ideal, ¿no? Estudios de este año ya son un poco más alentadores y habla de un 40, un 50% de los casos en los cuales se obtiene un diagnóstico molecular a partir del exoma. Esto es bastante lógico y creo que está directamente ligado con lo que es la evolución del conocimiento, ¿no? Y bueno, y esto es algo que me llamó muchísimo la atención. Hay varios reportes que afirman que entre un 3 y un 4% de los individuos que dieron exoma positivo, esto sería un 1% de los individuos que fueron a exoma, presentaban diagnósticos moleculares múltiples. Esto es, más de un gen afectado, traduciéndolo, tenían 2 patologías conviviendo, ¿sí? A mí me pareció un porcentaje bastante alto. Y estos pacientes generalmente eran pacientes con presentaciones clínicas complejas. Y básicamente la única forma de llegar a este diagnóstico es mediante la realización del exoma. ¿Por qué les hablé hoy de cobertura? Porque se estima que la cobertura del exoma ronda entre el 85 y 95%. Entonces, si un laboratorio ve que un gen potencialmente que puede estar involucrado en la patología, ve que la cobertura de ese gen no es del 100%, que es lo ideal, basándose obviamente en la información que ustedes les transmitieron, probablemente lo que vaya a hacer va a ser secuenciar por Sanger esas zonas que no están cubiertas para evitar un falso negativo. Por eso la importancia de hacerle llegar la información al laboratorio. Bueno, nada, esto es un estado de situación, digamos, de los trastornos del ciclo de la urea. Nada, quería nombrarlos, pero bueno, estamos cortos de tiempo. Nada más decirles que, como dijo bien Marshall hoy temprano, la más frecuente es el déficit de OTC y bueno, es donde el mayor número de mutaciones fueron encontradas. Bueno, también de tirosinemia y fenilcetonuria, si les interesa esta información me la piden. Bueno, últimas 2 diapositivas, así podemos terminar. Un par de consideraciones. Hoy en día vivimos en la etapa de generación de datos desde hace unos cuantos años, o sea, es abismal y enorme la cantidad de datos generados. Por ello, el desafío más importante de la genética en medicina el día de hoy es la interpretación de la mayoría de estas variantes, ¿sí? Entonces, hay que entender que la interpretación de estas variantes, por ejemplo, el significado incierto, requerirá de fuentes masivas de datos genómicos y fenotipos, de compartir la información entre los laboratorios y probablemente se necesite realizar otros estudios, como son estudios de segregación familiar y estudios funcionales para evaluar el impacto que esa mutación puede llegar a tener en la proteína. También hay que entender las limitaciones de la secuenciación del ADN, ¿sí? O sea, un resultado negativo o parcialmente positivo no está invalidando un diagnóstico que se haya hecho clínica o bioquímicamente. Esto es muy importante, porque mediante la secuenciación de ADN no se pueden detectar todos los tipos de mutaciones posibles. Entonces, probablemente haya que seguir estudiando ese material genético mediante estudios de MLPA para evaluar grandes deleciones e inserciones, o estudios a nivel de ARN para evaluar splicing o microarrays, etc. Y sobre todo tener en cuenta también que el estudio genético en la mayoría de los casos es un estudio complementario. Entonces, para ir finalizando, es fundamental para NGS, como les dije anteriormente, que el laboratorio pueda contar con una historia clínica detallada y también, como en las enfermedades que estamos acostumbrados a tratar nosotros, el diálogo entre el médico y el laboratorio es fundamental. Por último, les quiero comentar más que nada un concepto que está tomando fuerza ahora, que es el de las enfermedades digénicas, donde lo que estamos hablando de otro tipo de herencia, donde 2 genes con una sola mutación, es decir, en heterocigosis, implicados en una misma vía metabólica, producen la patología. A ver, vamos a explicarlo
Lo voy a explicar con las manos. Tenemos dos genes, dos alelos en cada uno de los genes. Uno está mutado y otro está normal. Y estos están englobados en una misma vía metabólica. Y eso es suficiente para producir la patología. ¿Y por qué hablo de esto? Hoy en día hay una base de datos que se llama DIDA, de la cual hay 44 patologías reportadas hasta el día de la fecha, de las cuales 3 entran en los errores congénitos del metabolismo. Son enfermedades en las cuales se sabía que la herencia era mendeliana, que eran autosómica recesiva, pero se están empezando a reportar casos con este tipo de herencia, que son las gluconeogenesis 5, algunos casos de cistinuria y otros casos de homocistinuria sin ácido metilmalónico. Bueno, muchas gracias.